Estamos de regreso, bienvenidos. Mientras que los medios del mundo muestran la situación que se vive en Venezuela y organizaciones como la OEA o Mercosur adelantan sesiones extras para analizar la crisis del país, al parecer en Caracas hay muchas personas que viven dentro de la más absoluta normalidad. Así lo reporta el medio oficialista Telesur. Absolutamente tranquilos aquí en este punto de Caracas. También están abiertos todos los comercios que podéis ver también aquí en esta zona, muchos restaurantes, muchos kioscos, muchas tiendas, están operando de manera normal los servicios públicos, los taxistas, los mototaxis, tranquilidad absoluta a estas horas. Y si os parece vamos a escuchar algunos de los sonidos que hemos recopilado en este punto hace solamente algunos minutos con algunos ciudadanos caraqueños que nos han contado cómo están viviendo esta rutina de viernes 31 de marzo. Por ahora todo normal por acá. No he visto nada normal, pues. No, todo hasta ahora lo veo normal realmente. Sí, no, se escucha mucho de que hay agitación, de que hay trancas en las calles, pero hasta ahora lo que he visto es mucha normalidad. De hecho, mucha apatía de parte de los ciudadanos. Mientras el canal Telesur asegura que en este momento no pasa nada en Venezuela, la realidad en las calles es otra. Nos agarraron entre 30 Guardia Nacional. Ahorita un colectivo arremetió contra mi camarógrafo sacándole la pistola. Para hablar de esta paradoja y de todo lo que ha ocurrido, nos acompaña en el estudio Laura León, estudiante de último año de Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales del Politécnico Gran Colombiano. Laura, gracias por acompañarnos. Buena mañana. Claudia, buen día. ¿Cómo estás? Bien, estamos viendo una situación muy paradójica, una situación confusa para el resto del mundo. De un lado se dice que no está pasando nada, pero del otro lado las imágenes son aterradoras. Estábamos viendo este testimonio de una periodista de Globovisión. Dice que le sacaron un arma, que les han robado la cámara. De igual manera ha sucedido en el día de hoy con otros periodistas colombianos. ¿Cuál es la realidad en plastilina de lo que está sucediendo hoy en Venezuela? Bueno, estas dos realidades de las cuales usted habla no es algo nuevo, es algo que viene pasando desde la muerte de Chávez y que el presidente Maduro asume el poder. Lo que está pasando es que el Parlamento, que es como decir nuestro Congreso, fue disuelto, fue cerrado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que viene siendo algo así como nuestra Corte Suprema de Justicia. Esto significa que el equilibrio de los tres poderes de los cuales nos han hablado desde el colegio del Ejecutivo, que es el presidente, el judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y el legislativo, que para Venezuela es el Parlamento, se rompió completamente. ¿Qué pasa ahí con los medios de comunicación? Como lo veníamos mencionando, no solo se trata de Globovisión, sino también algunos periodistas colombianos de la cadena Caracol Radio. También fue agredida Elsie Angélica González, periodista, y la Cancillería acaba de emitir un comunicado rechazando estas acciones. Como te venía diciendo, son dos realidades. Una, la que muestran los medios oficiales, que evidentemente pues tratan de demostrar lo que más le conviene al régimen bolivariano, y por el otro lado los medios internacionales que tratan de mostrar el desacuerdo que hay con el régimen que hay en este momento en Venezuela, que se han volcado más a las calles a escuchar a la ciudadanía que no está de acuerdo con las políticas que se han venido implementando desde Maduro. ¿Por qué consideras que a partir de lo que sucedió ayer sí comienza una dictadura en Venezuela? Digamos que desde la ciencia política, uno de los requisitos para que haya dictadura formalmente es que se elimine el equilibrio de poderes, que es lo que les hablaba ahorita del tema de los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Cuando se decide cerrar el Parlamento, se rompe este equilibrio de poderes, el Ejecutivo, el presidente, termina teniendo más poder y ya no hay quien le haga control político, no hay quien le haga contrapeso a las decisiones del presidente Maduro. Es por esto que, digamos, desde la teoría política, ahora sí hay una dictadura en Venezuela. ¿Qué pueden hacer organizaciones internacionales como la OEA, que se reunió esta misma semana, donde piden aplicar la Carta Democrática? ¿O qué puede hacer, por ejemplo, Mercosur, que citó para mañana a sus cancilleres? Yo no creo que Mercosur haga mucho. Recordemos que Mercosur está vinculada con países también Brasil, que tienen Uruguay, Paraguay, y también países que tienen mucha afinidad política con el régimen bolivariano. Por el otro lado, ONU, OEA, que son organismos internacionales mucho más grandes, seguramente van a emitir sanciones tanto económicas como políticas hacia Venezuela. Sin embargo, el peso efectivo de estas decisiones
en especial de las políticas, no le importa mucho a Maduro. Tal vez se vea un poco más presionado a actuar desde el punto de vista económico y más si se le meten con el tema del petróleo, que es el sustento básico de la economía venezolana. En nuestros boletines anteriores veíamos algunas declaraciones de Enrique Capriles de visita a nuestro país y él decía, no es solo un problema de Venezuela, Colombia tiene que estar muy atenta, se podría registrar un éxodo masivo. ¿Qué va a hacer Colombia si llega 1 millón de venezolanos? ¿Cuál sería la postura de nuestro país? Claro, para Colombia es mucho más difícil actuar, no puede ser, digamos, lo que hizo Brasil, lo que hizo Perú, que fue llamar a su embajador en Caracas. El embajador de Colombia, si no estoy mal, va a venir hoy a Colombia a reunirse con Cancillería, a tener una reunión política, pero Colombia sí debe tener, uno, mucho más cuidado en su actuar y segundo, debe pensar en medidas un poco más efectivas. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que Colombia debería hacer es liderar un comité que vaya a Venezuela, un comité internacional que vaya a Venezuela a mediar entre las dos posiciones. Creo que uno, por lo que tú decías del tema de hay muchos colombianos allá, el primer lugar que piensan los venezolanos para salir de su país es Colombia. La cantidad de negocios internacionales que hay entre los dos países obligan a Colombia a tomar una posición mucho más efectiva. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se debe hacer es convocar inmediatamente alguna cumbre de algunos de los organismos internacionales en los cuales está afiliado Colombia y decir, bueno, ¿quién quiere ir conmigo? Ayudar a mediar en esa situación, porque pues más allá de eso no se puede hacer. Finalmente, Laura, ¿qué podría suceder mañana en Venezuela cuando ya está citada por la oposición una marcha? En el panorama más extremista puede haber enfrentamientos civiles entre los bolivarianos y los de la oposición, que no es algo que no se haya visto. Es decir, lo que sucedió con Leopoldo López y que lo llevó finalmente a la cárcel. Correcto. Uno, desde el punto de vista humano, no quiere nunca que esto pase porque esto evidentemente conlleva la muerte de personas, el encarcelamiento de muchos protestantes, pero sinceramente en este punto creo que a Venezuela no le queda otra salida. ¿Anular la Asamblea Nacional va en contravía de la Constitución que promovía Chávez? Sí. Una de las cosas que caracterizó a Chávez, más allá de que uno esté o no de acuerdo con su ideología política, era un respeto por la Constitución. Una Constitución que él modificó, pero que, digamos, esas reglas de juego que él puso, las respetó mucho. Durante el mandato de Chávez siempre se vio que él estuvo 1, 2, 3 periodos en la presidencia, pero siempre sometido al voto popular. La Asamblea siempre estuvo sometida al voto popular. En algunos estados los gobernadores, los alcaldes de algunas ciudades importantes de Venezuela eran miembros del partido opositor, pero Chávez nunca les cerró el paso, siempre les permitió la participación política, cosa que con Maduro no se ha visto. Entonces sí, se rompe y va en contravía completamente de lo que quería Maduro. Laura, muchas gracias por habernos acompañado. Continúa entonces la incertidumbre en Venezuela y la postura de demás países de América Latina. Sí, es esperar el pronunciamiento de más países y esperar que la comunidad internacional pueda ayudar a solucionar de la mejor manera el conflicto. Muchísimas gracias, una feliz tarde.